¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas actúan de determinadas maneras? O ese clásico, ¿por qué soy así? Muchas veces tratamos de dar explicación a las conductas de las personas reduciéndola a aspectos muy puntuales. Esta persona es así porque cuando era chico le pasó esto o esto otro. Y la verdad es que son muchísimas las razones por las cuales las personas van determinando su personalidad. Y es que el ser humano es un ser de estructuras complejas. La antropología filosófica, que es una filosofía que intenta estudiar al ser humano, para poder comprender de manera más ordenada estas razones, las ha agrupado y las ha llamado dimensiones del ser humano. Y las dimensiones del ser humano pueden ser muchísimas, dependiendo del punto de vista que se quiera revisar. Así, por ejemplo, podríamos decir que el ser humano tiene una dimensión cultural, la cual determinará su forma de ser, de actuar en un contexto social. Por ejemplo, cuando en Chile fallece una persona, nuestra tendencia es a pensar que esa persona ya está descansando, está en un lugar mejor, está en el cielo. Esto es porque en nuestra cultura existe una importante influencia religiosa que nos dice que cuando morimos vamos al cielo. Mientras tanto, en culturas más orientales, la tendencia a pensar es que esa persona, su alma, ha reencarnado en otro cuerpo, si es que no ha alcanzado la liberación total, el nirvana. Entonces podríamos pensar que dependiendo de la cultura en donde se encuentra cada una de estas personas, su conducta podría ser determinante. Sin embargo, la dimensión cultural no es la única que determina las conductas del ser humano. Y es ahí donde todo se hace muy complejo, porque los motivos por los cuales las personas actúan de una u otra manera son muchísimos. Es aquí donde nosotros vamos a comprender las conductas del ser humano a partir de solo 5 dimensiones específicas. Dimensión espiritual, dimensión biológica, dimensión racional, dimensión afectiva y dimensión volitiva. Aquí es cuando tienen que prestar atención, porque estas 5 dimensiones tienen que comprenderlas. Dimensión espiritual. Tiene relación a cómo las experiencias interiores, personales y profundas de cada persona dan sentido a su existencia. Es la cosmovisión de cada persona, cómo comprenden la vida y todo el medio que los rodea. Y sí, también podríamos decir que tiene su base en la religiosidad de cada persona, aunque no es exclusivamente determinante porque las personas ateas también tienen una dimensión espiritual. Un ejemplo en esta dimensión podría ser que hay personas que antes de almorzar dan gracias por el alimento que tienen sobre su mesa. No importa a quién les agradezca, si a los dioses, a Dios, la Pachamama o a las energías del universo, como sea. La tendencia en las conductas de estas personas va a ser mucho más agradecida con lo que tiene y con lo que también no tiene. Posiblemente admirará los recursos naturales de la tierra de una manera totalmente distinta como lo hace el común de las personas. Y prevalecerá para esta persona el mayor cuidado que se debe tener con ellos. Esto porque en su dimensión espiritual tiene un sentido específico en cómo se relaciona con su entorno. Esto en la dimensión espiritual. Dimensión biológica. Esta dimensión hace referencia a la realidad de la persona que posee cuerpo sometido a una realidad física. Aquí podemos encontrarnos con todo lo que somos en cuanto a materia. Así, podemos considerar que todos tenemos una estructura física exclusiva, partiendo por nuestro ADN, información genética, códigos hereditarios, etc. Todo esto podría ser determinante en las conductas de las personas también. Por ejemplo, la energía con la cual alguna persona hace una actividad física o hacer las tareas en casa. Veamos un ejemplo cómo la dimensión biológica influye en las conductas del ser humano. Ante el brote del coronavirus, hemos visto en diversos medios de comunicación como muchos jóvenes, al saberse que no son una población de alto riesgo, salen de sus casas menos atemorizados que las personas de tercera edad. ¿Fuiste a algún bar, a un restaurante? Sí, fui a un bar. Pero se supone que se contagia la gente ahí, ¿no? No, todavía quiero hacer cosas. Dimensión racional.
La dimensión racional es aquella dimensión que le permite al ser humano establecer vínculos con millones y millones de conceptos que maneja, estableciendo un razonamiento final. Es decir, el ser humano es capaz de comprender, ser consciente de lo que es, de lo que hace, de lo que vive en cada momento. Izquierdo y uno derecho. Zapato. Mami. Paloma. Correcto. A diferencia de cualquier otro ser vivo, el ser humano ha desarrollado diversas capacidades que le permiten planificar su vida, analizando un sinfín de situaciones e instancias que le rodean. Esta herramienta racional, de la cual goza el ser humano, le permite pensar muy bien las cosas antes de llevarlas a cabo, sin dejarse llevar por actitudes impulsivas como lo podría hacer otro mamífero. De este modo, yo, persona racional, puedo decidir mis acciones, a diferencia de animales cuyo impulso primordial son sus instintos. La dimensión afectiva es la dimensión relacionada a los vínculos, sentimientos, emociones o, como su nombre lo indica, a los afectos que el ser humano posee. Existen múltiples conductas en el ser humano que podrían estar siendo determinadas por las emociones que la persona tiene, las cuales pueden ir desde la ira, la felicidad, el aburrimiento, la nostalgia, el miedo, los celos, ansiedad, culpa, desesperación, encanto, orgullo, generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esta dimensión afectiva responde al cómo te sientes. Dimensión volitiva. Cuando hablamos de la dimensión volitiva, estamos hablando de la dimensión de la voluntad y tiene relación con la capacidad que el ser humano posee para ordenar y decidir su propia conducta. Es la acción intencionada de su conducta. No es la conducta casual o accidental, sino la conducta que cada persona logra decidir ejecutar. Tampoco se debe confundir la voluntad con la intención de querer hacer algo. Mañana me voy a levantar apenas suene el despertador. Eso es una intención, pero no es tener buena voluntad. Tener buena voluntad en este caso sería que al otro día, cuando suena el despertador, la persona ejecuta realmente la acción de levantarse. Esta dimensión también es clave y exclusiva en el ser humano, ya que al tener esta herramienta puede ejecutar sus conductas, a diferencia, nuevamente, de otros seres vivos que más bien actúan por impulsos o por instintos. Estas 5 dimensiones son claves a la hora de comprender las conductas del ser humano. Es importante tener en cuenta además que ellas no intervienen en el ser humano de manera independiente. Es decir, no solamente soy afectos, no solamente soy biología, sino que lo hacen interactuando unas con otras al mismo tiempo y en una misma persona. Y esto es lo que hace al ser humano tan complejo de comprender en sus conductas. Sin embargo, cuando las personas, en la medida en que desarrollan la conciencia madura y van alcanzando mayor autonomía, hay una dimensión que toma mayor protagonismo a la hora de determinar la conducta humana. Y esa es la dimensión racional.